Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 12 del libro de Romanos. Pablo tiene una particularidad siempre que escribe una carta. Comienza presentando doctrinas que son fundamentales para el buen cristiano, doctrinas que nos ayudan a tener una buena conducta para andar como debemos andar en el camino de la vida cristiana. Pero no solamente presenta la doctrina, también presenta una apelación para que podamos vivir de acuerdo a esas enseñanzas. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que si nosotros tenemos nada más conocimiento de las Escrituras, pero no las practicamos, finalmente esta es letra muerta en nuestras vidas. Recordemos que la bienaventuranza es para los que oyen, los que leen y los que practican las palabras de este libro. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos la apelación de Pablo en los versículos 1 y 2. Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Notemos que Pablo, después de haberles enseñado ciertas doctrinas, ahora les dice, por favor, pónganlo en práctica. Es decir, el cristiano debe vivir una vida práctica, una vida en donde la palabra de Dios sea una realidad en sus vidas. No solamente decir, sino también hacer. Analicemos este texto y entendamos que hay 4 verdades que Pablo nos expresa y nos da como consejos a cada uno de nosotros. El primero es, adoren con sentimiento, pero sobre todo háganlo con la razón. Sabe que muchas congregaciones hoy en día han olvidado este principio y se dejan llevar únicamente por las emociones. Y si no hay emoción, si no hay sentimiento, entonces la adoración no es genuina. Recordemos que también somos seres pensantes, somos seres que razonamos y no nos dejamos llevar únicamente por la emoción. Esto significa entonces que al momento de adorar tengo que preguntarme por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Muchas personas aluden a que adoran porque ven que otras hacen lo que están haciendo, pero realmente no razonan lo que están haciendo. Por lo tanto, Pablo dice, razonen, utilicen el razonamiento al momento de su culto, al momento de su adoración. Una segunda verdad que Pablo presenta es que no debemos conformarnos a este mundo. Una vez que tú has sido sacado del mundo, no puedes permanecer en él, ni parecerte, ni siquiera contemplar la posibilidad de adquirir ciertas características del mundo y siendo también de la iglesia. Así que no te conformes únicamente con saber que el Señor te sacó del mundo. Vive como una persona que ha salido perfectamente del mundo y ahora es parte del pueblo de Dios. Un segundo consejo es que debemos buscar una transformación constante, una renovación. Y lo primero que Pablo dice es que debemos razonar y debemos sobre todo cambiar nuestra manera de pensar. Renovaos vuestro entendimiento. Somos lo que pensamos. Así que una vez que debemos nosotros tener acciones diferentes, debemos entonces primero pensar diferente. Una cuarta lección es que debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? La voluntad de Dios nunca es algo que nos agrade. Muchas veces es difícil, pero el texto dice que la voluntad de Dios tiene 3 características, que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, debemos nosotros siempre aceptar y hacer la voluntad de Dios porque esta es mucho mejor que la nuestra. Pablo ahora se dispone a dar un grupo de consejos y principios para los cristianos y que estos se rijan a través de ellos y puedan tener una vida cristiana diferente a los demás.
Notemos que al menos 7 consejos brinda Pablo con relación a cómo debemos conducirnos. Consejo número 1. Dice el versículo 3, por la gracia que me es dada a cada uno de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. Es decir, debemos hacer a un lado el orgullo. Nadie es más que nadie. Tú no debes creerte más que otras personas. Y aunque tengas habilidades diferentes, no significa que seas mejor que otro. Así que por favor, el primer consejo que Pablo da es: desecha el orgullo. El segundo consejo lo encontramos en los versos 2, 4 y 5. Y nos dice que todo el cuerpo tiene muchos miembros, pero finalmente somos uno solo. Así que Pablo nos dice: vivan por favor en unidad. Un tercer consejo lo encontramos en los versos 6 al 8. Aquí habla de los diferentes dones. Cada quien debe realizar la labor que le corresponde de acuerdo a sus capacidades. Y cuando nos unimos para llevar a cabo una obra, todos ponemos una parte y entonces el éxito es una realidad. Un consejo más, o el cuarto consejo que Pablo nos presenta, lo encontramos en los versos 9 y 10. Dice que el amor sea sin fingimiento. Es decir, Pablo dice: no sean hipócritas, amen, pero amen de verdad. No abracen a las personas y cuando dan la espalda hablen de ellos. Por favor, desechen la hipocresía. Un consejo más que Pablo nos da, el número 5, lo encontramos en el verso 12 y nos dice que debemos gozarnos en la esperanza y sufrir en la tribulación. En medio de la prueba que vives, date cuenta que no estás solo, Dios está de tu lado y toda prueba tiene un propósito. Si permaneces en oración constante y firme, al final encontrarás cuál es el propósito. El consejo número 6 lo encontramos en el verso 13. Y Pablo nos dice que debemos contribuir con las necesidades de los demás. Debemos sentir empatía por aquel que sufre. Debemos sentir empatía por el que llora, por el que está pasando momentos difíciles. Y lo que al otro le falta, posiblemente yo lo tengo. O lo que a mí me falta, otro lo tiene. Entonces, todos nos complementamos unos a otros. Y un último consejo lo encontramos en el verso 17 y 18. No pagues mal a nadie por mal. Es decir, no seas vengativo. Deja que el Señor haga justicia con aquellos que te han dañado, aquellos que de alguna manera te han hecho sufrir. Recuerda, ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero esta frase no debe existir en el vocabulario de un cristiano. Me las vas a pagar. Así que nosotros dejemos que cada quien reciba de acuerdo a lo que haya hecho. Deja la venganza en las manos del Señor. Es más, tú puedes y debes orar por aquellos que te han hecho daño hasta este momento. Notemos ahora lo que registra el verso 21. Ya que estamos hablando de una victoria. ¿Y cómo obtenemos la victoria? Haciendo todo lo que vimos anteriormente. Por lo tanto, Pablo aconseja: no seáis vencidos por el mal, sino vence el mal con el bien. Y eso es lo que el Señor nos manda a hacer, el bien a todos. Para finalizar en esta hora, déjame preguntarte, ¿qué estás haciendo con el conocimiento que tú tienes? Quizá lees la Biblia todos los días, pero ¿qué haces con eso? Sabes que no debería pasar ni siquiera un versículo en nuestra vida el cual nosotros no hayamos vivido. Es decir, poner en práctica lo que leemos. Si solamente lees la Biblia por tradición, por costumbre o simplemente por un hábito, pero no lo estás poniendo en práctica, entonces de nada te habrá servido. Recordemos nuevamente la apelación de Pablo. Os ruego en el nombre del Señor, no os conforméis a este mundo, sino renovad vuestro entendimiento. Y nos habla que debemos hacer la voluntad de Dios porque ésta es buena, agradable y perfecta. El deseo de Dios hoy es que tú vivas la palabra de Dios. Que cada vez que te alimentes de ella, el metabolismo espiritual sea una realidad en ti. Es decir, que la materia de la palabra de Dios sea ingerida en tu cuerpo y sea transformada en fuerzas para cumplir la obra de Dios. Y que cada día la gente pueda decir de ti:
este es un verdadero hijo o una hija de Dios. ¿Te gustaría hoy ponerte en las manos de Dios? Si es así, entonces te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Al igual que Pablo, sin duda, hoy nos ruegas también que podamos vivir una vida piadosa, santa delante de tu presencia. Ayúdanos a renovar nuestra mente cada día, a no conformarnos con lo que somos, sino a querer y anhelar ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos. Gracias por amonestarnos a través de tu palabra y darnos la oportunidad de reconocer nuestras faltas. Aquí estamos con el deseo de mejorar cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.